Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos en el local del Instituto de Estudios Peruanos para una nueva entrevista sobre una reciente publicación que es el libro El Perú en Teoría, editado por Paulo Drinot, y que cuenta con un conjunto de ensayos escritos por Alberto Vergara, Eduardo Arllán, María Ballarín y otros científicos sociales de la nueva generación. Y sobre el libro vamos a hablar con Paulo Drinot, que es historiador, y con Alberto Vergara, politólogo. Y la pregunta, que ya le había adelantado algo a Paulo, es ¿por qué este libro no se llama de frente Perú Problema? Paulo. Bueno, porque el origen del libro no era un origen basadriano, era más bien un intento de ver si algo que yo había hecho con una parte de la obra de Michel Foucault podía funcionar con otros teóricos, pongamos. Entonces, yo había escrito un ensayo sobre el segundo gobierno de Alan García, pensado desde la teoría de Foucault de la gubernamentalidad, y a raíz de eso, con Alberto, María Ballarín, y creo que Eduardo también, Eduardo Arllán, armamos un panel en LASA, y salió algo interesante, y de ahí decidimos ampliarlo y hacer el libro, ¿no? Entonces el origen no era tanto contestar a esa pregunta. ¿No era una toma de posición? No, era más bien jugar con la teoría, invitar a Alberto y a los otros a hacer algo similar a lo que yo había hecho, y cada uno, bueno, escogió el teórico que le interesaba o que le parecía relevante para el trabajo que estaba haciendo en ese momento. Y es recién cuando yo trato de armar la introducción que bueno, me doy cuenta que esa pregunta Era pertinente. Sí, que obviamente siempre lo es, ¿no? Pero es eso, no empezamos ahí, quizá llegamos ahí. Alberto. Pero además creo, Sí. solo para agregar algo, creo que había un origen también bien entre lúdico y de interés intelectual, que era, yo creo que un punto inicial y común era que a todos nos había gustado mucho un libro que se editó el 2001, 2002, que se llama The Other Mirror, que editaron Centeno y López Álvarez, que hace esto para América Latina, de agarrar varios clásicos de ciencias sociales, y entonces hay, no me acuerdo quién, hace Benedict Anderson, y hay pues Huntington, Gerschenkron, que es Paul Gutenberg. Sí. Entonces era un libro bien paja que se hizo sobre, para toda América Latina, dialogando con la gran teoría. Entonces ese libro, todo lo hemos usado en clases, un libro, Alan Knight hablando de Weber y el Estado en México. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo sería hacerlo para el caso Perú, peruano? ¿no? Entonces hay un inicio también así de ese tipo, ¿no? Claro, hacía la pregunta porque además el libro es parte de la serie Perú Problema, que nace con un ensayo, con 5 ensayos pues, que publicaron investigadores del IEP a fines de los años 60, ¿no? Y donde había, en ese momento en las ciencias sociales peruanas, un esfuerzo por hacer teoría, que después se abandona, creo yo, durante algún tiempo en las ciencias sociales peruanas, ¿no? Y pasamos a unas ciencias sociales mucho más, vamos a decir, insertadas en la práctica, en fin, ¿no? Casi trabajo social, decían algunos contemporáneos míos en la Universidad Católica, como Martín Tanaka, cuando era estudiante, ¿no? Entonces, un tema que a mí me llamaba la atención, claro, casi todos estos autores, varios han sido ya traducidos, pues son clásicos, como Tocqueville, que tú trabajas, pero mucho de la literatura, incluso el libro que acaban de mencionar ustedes, son libros que básicamente están en inglés, ¿no? Y marca una distancia, o sea, nuestras ciencias sociales están, en mi opinión,
podríamos dividirlas en dos, o sea, un grupo como muchos de ustedes, de los autores del libro, que están fuera del país en este momento, pero que escriben sobre el Perú, y luego una comunidad que está acá y que está más ensimismada quizás en el país. No sé si me equivoco en el diagnóstico o también era provocar un poco el diálogo con estas teorías, desde la experiencia de ustedes. O sea, sí, me parece que es indudable que los que están afuera necesariamente están en más contacto con lo que se produce afuera que los que están aquí, y también por esa misma razón hay una distancia también para los que estás afuera, que no estás enterado de todo lo que se produce aquí, ¿no? Entonces es una distancia inevitable, pero en todo caso a mí me parece que, digamos, los clásicos de ciencias sociales siempre se han leído acá y se siguen leyendo, y yo diría que la gran mayoría están traducidos. Entonces creo que es un libro que sí puede, no se me ocurre quién de los que están en ese libro, tal vez Butler no esté tan, no, también debe estar súper traducido, o sea, no, yo no lo pondría tan, no haría esa división tan clara, ¿no? Porque claro, para empezar, porque algunos lo pueden ver, lo pueden leer así. claro, pero para empezar, varios de los que están, o sea, de los autores, sí están acá, ¿no? Y también creo que si bien, bueno, yo estoy en Inglaterra, Alberto está en Estados Unidos, las distancias no es lo que cuenta, ¿no? O sea, viajamos al Perú constantemente, vivimos en un entorno intelectual en el que estamos constantemente pensando en el Perú. Entonces, creo que ese tipo de distinciones no siempre son muy útiles. Y en todo caso, como dice Alberto, creo que sí se conocen estos teóricos, la gran teoría con la que hemos dialogado en el libro no es desconocida en el Perú. Entonces el libro no es que pretende decir, miren, hay esta teoría, ustedes que no saben nada aprendan, sino simplemente, como lo dijo bien Alberto, ¿no? Era una cosa más bien lúdica de decir, bueno, a ver qué sale, ¿no? ¿Qué pasa si metemos a Butler y el Perú en una bolsa, sacudimos y qué sale, ¿no? Donde sí estoy de acuerdo es que este es un libro que se publicó en inglés hace 3 o 4 años, y efectivamente yo diría que en el Perú ha tenido poco eco. O sea, el idioma sí marca una distancia, ¿no? Claro. Entonces, que esté ahora en español sí evidentemente facilita acercar el contenido del libro con la comunidad aquí, ¿no? Ahora, de alguna manera el libro... También el libro en inglés era muy caro. También. Ese es otro tema. Pero claro, pero en general, digamos, todos estos textos no se remontan pues al pasado, ¿no? Quiero pasar un poco ya a los mismos textos, sino que confrontan estas diversas teorías, Tocqueville, Foucault, Huntington, con los procesos contemporáneos, digamos, los últimos 50 años, quizás, en tu caso, el tuyo es casi la excepción, los demás casi todos son de los últimos 30 o 20 años, ¿no? Quizás el de Orihuela, cuando compara Perú con Chile, también es ese periodo que ocupa el de Alberto. Pero digamos, ustedes a la vez que juegan o dialogan con estos teóricos, nos están dando diversas visiones del país, diversas interpretaciones del Perú, ¿no? Y algunas que pueden resultar provocadoras, por ejemplo la de Alberto, ¿no? Que recoge tu tesis, digamos, ¿no? El libro La Danza Hostil, ¿no? Y que claro, tú nos dices, Fujimori en realidad es una continuación de Velasco, y Tocqueville te sirve para explicar ese proceso. Eso puede sonar como anatema para algunos amigos nuestros que son grandes admiradores de Velasco y de las reformas velasquistas y enemigos acérrimos del fujimorismo. Y al revés también. Y al revés también. ¿Cómo puedes resumir, digamos, rápidamente el...? Porque, o sea, en realidad eso es lo bonito de lo que implica una perspectiva, ¿no? O sea, vuelves a poner una cosa en perspectiva y puede el resultado ser una lectura de lo mismo que no es la convencional o la más aceptada. Y en el caso de Tocqueville, a mí
me servía para hacer ese argumento porque, digamos, el Tocqueville que uso, que es el del antiguo régimen y la Revolución Francesa, no el de la democracia en América, tiene esta construcción en el tiempo de entender cómo la expansión del Estado francés, en realidad la revolución es mucho más la aceleración de procesos previos que un real corte drástico, ¿no? Entonces lo que él dice es que en ese proceso largo lo que fue ocurriendo es que es la expansión del Estado y que va derrotando a estos poderes sociales que existían desde la Edad Media. Y en algún sentido uno puede, si aplicas o piensas un poco en esos términos, en los dos gobiernos hay una situación en la cual efectivamente poderes intermediarios de distinto tipo en la periferia peruana van siendo golpeados para terminar siendo profundamente derrotados con Fujimori, pero no es un proceso que se explique solo por uno o solo por el otro, sino que es... Además no es una mirada evolucionista, digamos, de la realidad que... claro, no. No es que eso no es que las reformas de Velasco y la reforma de Fujimori, digamos, nos llevan en una línea ni que estuvieran evolutiva. Pensadas para engarzarse, ¿no? Exacto. Digamos, es una cuestión contingente, pero que así fue, en la cual los dos experimentos tienen claramente como objetivo el debilitamiento de esas fuerzas periféricas, ¿no? Entonces, Tocqueville servía para narrar y mostrar que no son los opuestos que, como dices bien, creen ni los neoliberales ni la gente izquierda, ¿no? Sino que más bien es un proceso de una por su lógica de Estado que centraliza, es una centralización administrativa y política. Así ¿no? es, ¿no? Eso es básicamente... Claro, leído desde una concepción republicana política, digamos, viene a la Tocqueville, ¿no? Ahora, un texto que también me llamó la atención, y Eduardo Darrián y Omar Aguapara, ¿no? Son los autores, de alguna manera hacen la advertencia, es cuando ellos trabajan a Huntington, ¿no? Y entonces lo que nos dicen es, estos procesos de reforma en países que tienen una institucionalidad tan débil, a veces nos llevan a situaciones no deseadas y peores que las que se buscaban reformar. Darrián y Aguapara de alguna manera dicen, bueno, esto puede aparecer como una posición conservadora. ¿Es eso? No sé quién responde, Pablo. Habría que preguntarle a Eduardo, ¿no? Pero tú como editor del libro, ¿cómo lo lees, digamos, no? ¿Por qué no podría decir, es una posición conservadora, entonces que los autores nos están diciendo que no deben haber reformas en el país porque los textos se leen en clave política también? Yo no creo que eso es lo que están diciendo, creo que no es que no deben haber reformas, es que hacer reformas un poco a la loca trae este tipo de resultados subóptimos, ¿no? Y entonces, tal como yo lo leo, pero bueno, Eduardo tendría que aclarar, no es una crítica a las reformas, es una crítica a cómo se hacen las reformas. Y en ese sentido no me parece que es una posición de derecha o reaccionaria, sino puede aplicarse a la manera de hacer política desde la izquierda o desde la derecha, ¿no? Alberto, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que, o sea, para empezar, desde que está inspirado en Huntington, muy progresista no puede ser, ¿no? Claro. Entonces sí tiene una cosa como, para empezar, más que conservador, es claramente un texto invocando la prudencia, ¿no? Y la prudencia me parece que es un valor vinculado al conservadurismo en algún sentido, ¿no? Entonces, sí me parece un texto, no sé si conservador en el sentido de que hay que mantener las doctrinariamente, cosas políticamente, cual, pero sí un texto que llama a la cautela cuando vas a reformar algo, pues, Bueno, y los ejemplos que dan son contundentes, digamos. Exacto. ¿no? Eso sí, hablan de la reforma electoral, Descentralización, política, electoral. descentralización. Otro tema que me llamó la atención. Todas reformas que no se dan desde la izquierda, ¿no? Claro, claro. O sea se que- dan, Claro, estamos claro. hablando de básicamente del gobierno de Toledo, ¿no? De la transición. Sí, es más o menos cuando se dan estas reformas que ellos estudian. Claro, porque A yo eso diría- voy. Entonces, sí. Huntington sí está ayudando aquí a no a criticar un afán reformador progresista, sino a reformas mal hechas desde un gobierno, en el fondo, mediocre, ¿no? Un tema que me llamó la atención, que me sorprendió. Yo soy un viejo lector de Bataille y
creo que no recuerdo mención alguna en las ciencias sociales peruanas sobre Bataille, ¿no? Es lo que más me sorprendió, ¿no? O sea, ¿cómo así, Daniela Gandolfo, cómo es que llega Bataille a esta suerte de menú de teorías y de marcos conceptuales, ¿no? Porque realmente a mí me ha sorprendido, porque era un escritor que básicamente se leía en otros circuitos, pero no en las ciencias sociales. ¿Cómo así llegó la transgresión y Bataille al Perú en teoría? Bueno, nuevamente habría que preguntarle a Daniela cómo ella llegó, ¿no? Ese ensayo, si entiendo bien, se basa en la investigación que ella publicó. Creo que ya está traducido al castellano su libro. Y bueno, digamos, el concepto que ella invoca en el texto es del tabú transgresor, ¿no? Creo que, bueno, no sé, habría que preguntarle, pero creo el trabajo que hace el concepto en el texto es explicar una situación, digamos, de conflicto abierto en torno nuevamente a reformas urbanas, donde el tabú cumple un papel importante en visibilizar algo que está completamente cubierto, ¿no? O encubierto. Claro, para ubicar a quienes nos están siguiendo, ella parte de esta protesta de trabajadores del sindicato de limpieza de la Municipalidad de Lima, en la época en que Andrade buscaba reformar la ciudad, y en medio de una protesta una trabajadora se quita la ropa, ¿no? Y esto genera el torso, y esto genera una reacción no prevista de los policías que quedan desconcertados, y esto es esta crónica, pero además también una cosa que me ha gustado es esta contraposición con el relato que ella hace su diálogo con Alberto Andrade, que quería restaurar la Lima de los años 50, de los troveros criollos, no sé, pues, ¿no? Claro. De barrios altos, ¿no? Pero sí me parecía interesante que no solamente desde, vamos a decir, teóricos profesionales o científicos políticos profesionales, sino también desde pensadores que normalmente no se han usado, sea esta entrada, ¿no? Sí. Y de hecho eso como que complica la idea misma del teórico, ¿no? Porque recuerdo en conversaciones en torno al libro, gente que me decía, pero ¿qué es un teórico? ¿Y cuáles de los autores que están en el libro entran en esa categoría, califican, ¿no? Y es cierto, pues en el fondo nosotros hemos sido un poco eclécticos en la selección, y Bataille quizá no sería uno que... No hubiese calificado si nos hubiésemos puesto ortodoxos, claro, en la definición de la teoría. ¿No? Quizá, pero... ¿no? ¿Qué hace que la obra de alguien se vuelva parte de un canon de gran teoría? Eso es una pregunta que no nos planteamos en el libro, pero que se podría discutir, ¿no? Me parece que Bataille probablemente no tiene la presencia de un Foucault, pero me parece que obviamente en el texto de Daniela cumple una función importante, por lo menos en la manera en que esos conceptos son operacionalizados para entender ese momento que describiste, ¿no? Entonces, quizá la valla para el teórico en el libro es algo baja, pero ahora no me parece un problema. Otro tema, ¿no?, que está planteado en la introducción, vamos a dejar los textos para no forzarlo a Paulo a que haga interpretaciones en relación a los artículos mismos, pero tú señalas que hay como dos grandes campos, ¿no? Desigualdad, ¿no? Exclusión, perdón, y institucionalidad, ¿no? Y que pareciera ser que las explicaciones a nuestros múltiples y complejos problemas como sociedad y como Estado convergen en estos dos grandes temas, ¿no? La pregunta, claro, ya más allá de la teoría es, bueno, ¿cómo salimos de esto? Porque el diagnóstico que ustedes dan es claro, acá hay un problema, estos son los dos problemas centrales del Perú
y podríamos repetir cientos de Diagnóstico foros, diagnóstico diagnósticos, de Drinov. ¿no? Digamos, ¿cómo enfrentar esos problemas? Ya acá les hago una pregunta más de... ¿Qué es el Perú en práctica? Saliendo, exacto, ¿no? Problema y posibilidad. Pasemos a la posibilidad, ¿no? ¿Cómo enfrentarlos, no? Ustedes dan algunas pistas en los trabajos. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? Sí, por supuesto, tener más cuidado con las reformas. Ah, Me pongo conservador acá, pero... sí, bueno, no sé, yo como historiador creo que me escondo detrás de la idea de que mi papel es tratar de entender las cosas y no necesariamente dar soluciones. Quizá tú como politólogo... No, yo tengo el mismo, creo, exactamente. Pero, o sea, creo que tal vez no creo que sea un libro en el que evidentemente hay ninguna receta, ¿no? Para mucho. Pero sí creo que lo que dices es interesante, ¿no? Solo el hecho de ya plantear en la introducción de Paulo, que en realidad lo que está haciendo pues es de alguna manera extraer de los capítulos lo que él considera que son los temas que han un poco articulado el libro. O sea, creo que esos dos temas que has mencionado sean los que sobresalen, ya es una suerte de diagnóstico, ¿no? Claro. Es decir, que no hay... Además, perdón, que no nos planteamos trabajar esos temas, ¿no? O sea, Claro, ustedes han llegado a esa, claro. Hemos llegado a esos dos temas de manera orgánica, porque yo cuando primero armamos el panel y después el libro, las instrucciones eran, coge un teórico y a ver qué sale. Entonces lo interesante fue precisamente, una vez que tenía ya todos los textos, ver que esos dos temas estaban presentes en mayor medida en cada uno de los textos. Entonces, el hecho de que los dos temas han aparecido de forma, digamos, orgánica, me parece muy sugerente, ¿no? Nos dice algo sobre las preocupaciones que están un poco detrás de los trabajos que estamos llevando en curso. O sea, ya es un inicio de hoja de ruta, ¿no? Ya es o sea, cuando dices, bueno, estos son los problemas, ya hay un comienzo digamos, nadie ha planteado que el problema sea el manejo macroeconómico del país, ¿no? No hay ningún ensayo que llegue a esa conclusión, por algo será también, ¿no? Entonces sí creo que sí despuntan pistas de, efectivamente, por ejemplo, pensaba cuando planteabas la pregunta, pensaba que me parece un capítulo bien, a mí me ha gustado mucho el de Orihuela, ¿no? Claro, sobre la comparación entre Chile y Perú. La comparación Chile-Perú, el Corfo y el papel de las instituciones en los dos países. Y él, sobre todo, hacia el final, me acuerdo, tiene este comentario sobre cómo, usando las categorías de Hirschman, ¿no? Cómo en el Perú es mucho más fácil la vía del exit, ¿no? La vía de salida, no la propositiva, no la de la lealtad hacia la institución, sino la de irte. Que en Chile no había tanto eso, ¿no? Los burócratas tenían más lealtad los burócratas se sentían parte del Estado chileno. Exacto. A diferencia de nuestros tecnócratas tecnócratas de los 90 acá o antes también. O antes, ¿no? Que él dice se sienten mucho más, que le deben más al Banco Mundial que al Estado peruano. Entonces tu capacidad de exit, de decir, bueno, me voy a un puesto en el Banco Mundial o voy a hacer lo que ellos me están diciendo, es mucho mayor que en Chile, donde había una relación mucho más cercana con la propia institucionalidad chilena. Entonces ahí yo creo que en todos los textos se me ocurrió ese, pero, o sea, hay pistas de esa, de por lo menos de cuáles son los problemas y que podrías intentar caminar en la dirección de resolverlo. Ahora, y el tema de la exclusión, o sea, que además está vinculado a la institucionalidad, es claro que hay un problema serio, aparece en muchos de los textos, ¿no? Entre la distancia en el Perú entre la ley y la norma, ¿no? O sea, para mí ese aparece casi en todos, ¿no? De una manera u otra, ¿no? En el de Jelke Bolsten aparece por el lado de la violencia sexual y de qué cosa se puede, siendo a Butler, ¿no? Qué cosa se puede ser, ¿no? Digamos, tú puedes tener un código civil que protege a la mujer y lo que tú tienes es que las violaciones siguen produciéndose de manera masiva, o puedes tener una reforma
electoral que dice que hay que hacer las cosas de determinada manera y la realidad camina por otro lado. O sea, para mí esa es una de las conclusiones fuertes del libro, digamos, ¿no? Pero no solo que hay una distancia entre la ley y la práctica, sino que la ley se aplica de manera diferenciada. Así es. ¿no? Y entonces ahí interviene, la exclusión no es solo una exclusión de clase, es una exclusión racial, es una exclusión de género. Y creo que es el texto de Yelke, el mío, y unos más apuntan a eso, ¿no? Esa interseccionalidad de la exclusión, finalmente, que hace que, sí, pues podemos tener leyes muy modernas, pero son leyes que existen dentro de una estructura social que hace que las leyes se apliquen de manera diferenciada. Claro, o que no se apliquen simplemente, ¿no? Porque muchos no... O que está vinculado, que tengan consecuencias completamente distintas de las que, ¿no? De las que tú a las que pensabas. se esperaba, ¿no? O sea, sí puede que el Estado tenga la capacidad de hacer que se aplique la ley, pero no tuvo la capacidad de prever el resultado que iba a dar su publicación. Claro, porque pensando en tu texto y en algunos otros, no es como se dice, porque ese era un lugar común, el Estado no existe, el Estado ausente, ¿no? No, sí hay Estado, ¿no? Sí, que ha ido llegando, claro. Y cada vez ha habido más Estado. Sin embargo, eso que para algunos era la manera de superar la exclusión no ha terminado siendo así, ¿no? No sé si ustedes coinciden con esto, porque había la promesa y además la búsqueda. Estoy recordando ahora, le hice una entrevista a Ponciano del Pino sobre su libro de Uchurajay, En nombre del gobierno, y él decía, la historia de los campesinos de Uchurajay del siglo XIX y del siglo XX es su constante búsqueda del gobierno, su demanda de Estado, de escuela, ¿no? Vienen, se reúnen con Belaún del 63, ¿no? Y después, claro, dicen que cuando pasa 20 años después la matanza, todo el mundo los ve como si no existieran. Eso me hace acordar el texto de Yelke. Pero digamos, pareciera que esa apuesta del ciudadano, entre comillas, excluido, finalmente no llegó tampoco a generar los resultados que se buscaban. ¿O estoy siendo muy pesimista en mi lectura? Yo creo que tal vez hay una dimensión objetiva y otra subjetiva de lo que estás diciendo. Una objetiva es que efectivamente el Estado se expandió enormemente en los últimos 20 años en el Perú, sin duda. O sea, si ves carreteras en el país, o sea, todas las que hay ahora que no habían, caminos, o si ves la propia expansión del programa Juntos, que siendo todavía pequeño a comparación latinoamericana, para el crecimiento que ha tenido en el Perú es enorme, ¿no? Entonces yo creo que hay una dimensión objetiva de expansión estatal y de vinculación con ciudadanos que generalmente además lo único que habían visto del Estado era más bien una cara represora, ¿no? En los últimos años han descubierto una cara más amable, digamos. Entonces esa es la parte objetiva, pero me parece que tal vez a lo que tú estás aludiendo es por qué incluso mucha gente que se beneficia de esos caminos, carreteras o programas sociales que de pronto llegan a sitios que no los tenían, en realidad siguen manteniendo una situación respecto al Estado de denuncia, de no sentirse parte, de no sentir que esos programas realmente, digamos, programas que finalmente no cambian a nivel de la legitimidad del Estado frente a la gente, ¿no? O sea, donde que hay algo que está faltando en ese contacto entre el Estado que llega y el ciudadano, hay algo que no funciona. No hacer clic, ¿no? Claro. Que no genera una identidad entre... Una ciudadanía que sigue siendo bastante insatisfecha con ese Estado. Tal vez esa sería una forma de descomponer un poco lo que está planteando. Y quizá, o sea, en mi ensayo precisamente es una de las temáticas, es decir, lo que nos da Foucault es otra manera de pensar el Estado, ya no el Estado weberiano que hace carreteras, etcétera, sino el Estado que es producto de una serie de prácticas que producen al Estado desde la práctica real. Entonces, donde esta división entre Estado y sociedad como que desaparece, y hay otra cosa, ¿no? Se diluye. Y bueno, yo lo que veo un poco es que finalmente lo que vemos en el contexto del segundo gobierno de Alan García
es una biopolitización de la protesta, es decir, el que está en contra de la inversión en minería, hidrocarburos, se vuelve un enemigo no solo político del país, sino biopolítico. No tiene lugar aquí, literalmente, salvo el perro del hortelano. Exactamente. Y entonces, ahí el Estado, como tú dices, ¿no? Es un Estado que, bueno, puede ser que esté haciendo carreteras, pero es vivido de una manera sumamente hostil, ¿no? O sea, en ese sentido, García parece como un retroceso, porque es García el que tiene este discurso de la manera más nítida y clara, comparado con los anteriores gobiernos, ¿no? O sea, Toledo no tuvo un discurso de ese tipo, Fujimori no tenía un discurso de ese tipo, el primer García tampoco, Humala tampoco lo tenía, al contrario, ¿no? Pero García sí aparece, es como un corte, ¿no? Es como una vuelta al siglo XIX. Al XIX, claro. ¿no? Yo creo que... ¿O es el siglo XXI? Yo creo que García expresa o trata de intelectualizar algo que todos están haciendo. Que está ahí. O sea, él, claro, quizá por sus pretensiones intelectuales, lo formula así en sus columnas en El Comercio y nos da una palabra que hemos podido retomar, esta del perro del hortelano, ¿no? Pero no, yo creo que no es que él es el único que está haciendo... Es el único en el discurso. En el discurso, claro, sí, en el discurso. pero sí. En la práctica, no. Es como un Batters. Es un Batters, ¿no? Que se atreve a decir que se atreve a eso decir, que ¿no? los otros piensan, pero Así que nadie quiere decir. Exacto. Claro. Bueno, estimados caballeros, con esa mención a esos dos personajes, Dos teóricos. dos grandes teóricos, quiero darles las gracias por la entrevista y quiero recomendarle a todos los amigos del Arriero el libro El Perú en Teoría, editado por Pablo Drinot y que cuenta con un conjunto de ensayos que hacen dialogar la realidad peruana con diversos teóricos, diversos pensadores, ¿no? Y que nos ayuda a entender de alguna manera un poco mejor los grandes problemas de nuestro país. Nos vemos.